Hola amigos, mi nombre es Oscar Benítez y hoy les traigo un ejercicio de reactores isotérmicos. Este ejercicio es el 4.5 de el Fogler cuarta edición. Aquí nos dice que la reacción en fase líquida A más B produce C, sigue una velocidad elemental. Aquí vamos a ir sacando los datos de una. Si nos dice que la velocidad es elemental, entonces podemos decir que la expresión cinética es de este tipo. Depende de la concentración de A y la concentración de B. Como es elemental, obedece los exponentes a los números estequiométricos de cada reactivo. En este caso son 1. La concentración de las corrientes de alimentación de A y B. Entonces, corrientes de alimentación serían las concentraciones iniciales de A va a ser igual a la concentración inicial de B, que es 2 molar, o sea 2 moles por litro. Antes de la mezcla, el flujo volumétrico para cada corriente es de 5 decímetros cúbicos. Flujo volumétrico de A va a ser igual al flujo volumétrico de B, que es 5 decímetros por minuto, decímetros cúbicos por minuto, que es lo mismo que 5 litros por minuto. Y la temperatura de entrada de 300 Kelvin. Temperatura de entrada igual a 300 Kelvin. Las corrientes se mezclan de inmediato antes de entrar. Hay disponibles 2 reactores, uno de ellos un CSTR gris de 200 litros. Volumen del CSTR es igual a 200 litros, que puede calentarse o enfriarse. Entonces la temperatura para el CSTR va a estar entre 0 y 70 grados Celsius. El otro es un PFR de 800 litros. Volumen del PFR es de 800 litros, de color blanco, que funciona estrictamente a 300 Kelvin. Y no puede calentarse ni enfriarse, pero sí pintarse de rojo o de negro. Observe que K es 0.07 litros por mol. 0.07 litros por mol por minuto a 300 Kelvin. Y la energía de activación es de 20 kilomol. La energía de activación es de 20 kilomol. Entonces nos preguntan, ¿qué reactor y qué condiciones recomienda usted? Explique el motivo de su elección, es decir, el color, el costo, el espacio disponible, las condiciones ambientales. Respalde su razonamiento con los cálculos adecuados. Como tenemos 2 opciones para elegir, el CSTR y el PFR, vamos a comenzar con el CSTR. Vamos a hacer un bosquejo aquí. Entonces, entra A, entra B, a una concentración inicial de B, a una concentración inicial de A. Entonces, vamos a hacer el balance de moles. Aquí saldría, en la salida tenemos C
pero también tenemos A y B. Entonces, el balance de moles con respecto a la especie A sería lo que entra menos lo que sale más la velocidad de reacción, o sea, este es el término de consumo, B0 a B de B va a ser igual al cambio de moles con respecto del tiempo, pero suponemos estado estacionario, entonces esto es igual a 0. Ahora resolviendo esto tenemos que FA sub 0 menos FA más RA por el volumen va a ser igual a 0, y aquí podemos despejar el volumen. De aquí podemos despejar el volumen, que va a ser igual a FA menos FA sub 0 sobre RA. Si sabemos que el flujo de A en cualquier momento de la reacción va a ser igual al flujo de A inicial por 1 menos la conversión de A, entonces reemplazamos FA en esta ecuación, la ecuación de diseño, y nos quedaría que el volumen va a ser igual a FA sub 0 menos FA sub 0 por la conversión de A menos FA sub 0 sobre la velocidad de reacción de A. Estos términos se cancelan, quedando la ecuación de esta forma: el volumen va a ser igual a FA sub 0 por XA sobre menos la reacción de A. Entonces de aquí ya conocemos el volumen. FA sub 0 puede ser calculado fácilmente a partir de los datos de concentración y flujo volumétrico. Entonces tenemos que FA sub 0 va a ser igual a, tenemos una concentración de 2 litros por mol, 2 mol por litro, y tenemos un flujo volumétrico de 5 litros por minuto. Esto va a ser igual a 10 moles por minuto. Entonces, como lo que queremos despejar es la conversión, vamos a despejar la conversión de aquí y vamos a reemplazar de una los datos que tenemos. Tenemos que menos RA va a ser igual a esto que escribimos acá, K por la concentración de A por la concentración de B. Entonces, K por la concentración de A por la concentración de B por el volumen, que es de 200 litros. Aquí tenemos 200 litros. Sobre FA sub 0, que es 10 moles por minuto. Entonces, si sabemos que la concentración de A va a ser igual a la concentración de A inicial por 1 menos XA, podemos decir esto porque la reacción es en fase líquida, por lo tanto el volumen se considera constante. Si sabemos esto y además sabemos que la concentración de A es igual a la concentración de B, entonces aquí vamos a tener que XA, o sea la conversión de A, va a ser igual a K, que es K por CA sub 0 al cuadrado por 1 menos X, o sea la conversión de A al cuadrado por 200 sobre 10.
Aquí faltó hacer algo con la K, y es que tenemos una K específica a 300 grados. Tenemos que K a 300 Kelvin es igual a 0.07 litros por mol sobre minuto. Litros sobre mol por minuto. 0.07 litros sobre mol por minuto. Pero este proceso va a llegar hasta los 77 grados, aquí, 77 grados Celsius. Como nos dice aquí. Entonces tenemos que hallar la constante a 77 a 350. La constante a 350 Kelvin, que es 273 más 73, esto va a ser igual a la constante específica, que es 0.07 por el exponencial de la energía de activación, que es 20 kilocalorías, o sea 20.000 calorías sobre R, que es 1.987. Esta constante ya está en calorías, multiplicado por 1 sobre 300 menos 1 sobre 350. Usando la calculadora para esto, tenemos 0.07 por el exponencial de 20.000 sobre 1.987 por 1 sobre 300 menos 1 sobre 350. Esta constante a 350 Kelvin va a ser igual a 8.447 litros sobre mol por minuto. Ahora sí, reemplazando esta constante en esta ecuación, tendríamos que la conversión de A va a ser igual a 8.447 por la concentración inicial de A, que nos está diciendo que en el alimento es de 2 mol por litro. 2 mol por litro. Pero también están entrando 2 mol por litro de B. Si aquí entra 1 litro y aquí entra 1 litro, tendríamos 2 litros de solución y tendríamos 2 mol por cada 2 litros de solución. Por lo tanto, aquí la concentración inicial sería igual a 1 mol por litro. Entonces 1 al cuadrado, que multiplica a 1 menos la conversión de A al cuadrado por 200. Y resolviendo esto con el solver de la calculadora, tenemos la siguiente expresión: X va a ser igual a 8.447 por 1 al cuadrado por 1 menos X al cuadrado por 200 sobre 10. La calculadora nos dará un valor para la conversión de 0.9259, o sea 0.926, aproximando 0.926. Esta es la conversión que alcanzaríamos con el reactor CSTR. Ahora vamos con el PFR. Para el PFR vamos a hacer el balance, aunque ya hice ecuaciones
Ya demostré las ecuaciones para estos reactores en un video previo, pero igual vamos a hacer el balance aquí. Aquí entra, aquí sale, aquí entra A, aquí sale, entra A y B, aquí sale A, B y C. Vamos a escoger un elemento diferencial, llamémosle delta B. Vamos a hacer el balance con respecto a la especie A. Si tenemos entonces que entra Fa sub 0 y sale Fa más el término de consumo, que sería la velocidad de reacción de A por la integral del diferencial de volumen desde B1 hasta B2, va a ser igual al cambio de moles. Como estamos en estado estacionario, esto es 0. Entonces Fa sub 0 menos Fa más Ra, resolviendo esta integral tenemos que va a ser la velocidad de A por V2 menos V1, pero V2 menos V1 es igual a delta B, igual a 0. Ahora, si aplicamos el límite, cuando delta B tiende a 0, B Fa menos Fa sub 0 dividiendo delta B, este cambiaría para este lado negativo, pero como multiplicamos de este lado por menos, aquí quedaría la velocidad de Ra, y aquí tenemos que esto es la derivada del flujo de A con respecto del volumen, va a ser igual a la velocidad de reacción de A. Luego, si sabemos que Fa en cualquier momento de la reacción va a ser igual a el flujo inicial de A por 1 menos la conversión de A, reemplazando Fa aquí, tenemos entonces que Fa sub 0 va a ser igual, Fa sub 0 que multiplica a la derivada con respecto del volumen, B1 menos XA, va a ser igual a Ra, que sabemos que menos Ra es se trata de una reacción elemental, entonces sería esto, menos K por la concentración de A por la concentración de B, menos K por la concentración de A por la concentración de B. Ahora, reduciendo esto, nos queda que Fa sub 0 va a ser igual a menos la derivada, menos Fa sub 0 por la derivada de la conversión con respecto del volumen, va a ser igual a menos K. Aquí hacemos lo mismo que hicimos previamente, la conversión de A es igual a la de B, y luego la conversión de A va a ser igual a la conversión de A inicial elevado al cuadrado por 1 menos X, que es la conversión de A al cuadrado. Ahora, si despejamos reorganizamos esta ecuación diferencial, esto nos quedaría que dxa, o sea, el diferencial de la conversión sobre 1 menos la conversión de A al cuadrado va a ser igual a menos K por la conversión inicial de A al cuadrado, la concentración, perdón. Este está multiplicando, pasa dividiendo, pero como está negativo, con este negativo que está acá, se vuelve positivo. Quedaría la ecuación de esta forma. Ahora, si vamos a por el diferencial de volumen, ahora si aquí vamos a integrar desde una conversión igual a 0 hasta una conversión igual a XA, y aquí cuando el volumen es 0 la conversión es 0,
y cuando el volumen es V, la conversión es la conversión que se va a alcanzar. Entonces aquí nos queda esta integral, sería 1 sobre 1 menos xa, que es la conversión, igual a k por la concentración al cuadrado sobre fa sub 0. Todo esto es constante, sale de la integral, y la integral de b evaluada en b va a ser igual a b. Ahora, reemplazando los datos que tenemos, 1 menos xa va a ser igual a k. Aquí, como nos dice para el PFR, que el PFR opera únicamente a 300 Kelvin. Entonces tenemos que la K a 300 Kelvin es 0.07. Sabemos que la concentración es 1, como se dijo anteriormente, y el volumen es de 800 litros. Y como ya se sabe, el flujo inicial de A es igual a 10 mol por minuto. Entonces, de aquí ahora podemos utilizar la calculadora para resolver, y tenemos la expresión que es 1 sobre 1 menos x igual a 0.07 por 1 al cuadrado, que es 1 por 800 todo sobre 10. Solver, y la calculadora nos arrojará un valor de 0.8214. Entonces, así, ahora analizando esto, nos damos cuenta que para el CSTR, vamos a hacer esto en paralelo, y para el PFR tenemos para el CSTR una conversión de 0.926. 0.926, y para el PFR tenemos una conversión de 0.821. Tenemos un volumen de 200 litros. Tenemos un volumen de 800 litros. El reactor CSTR es gris y el PFR es blanco. El CSTR es gris y el PFR es blanco. Entonces, haciendo este paralelo, ¿a qué conclusión podemos llegar? El CSTR tiene mayor conversión que el PFR, tiene menor volumen que el PFR. El color no es relevante en este caso, pero las ventajas que tenemos es que vamos a alcanzar una mayor conversión ocupando un menor espacio. Por esta razón, el CSTR es la opción más adecuada para este proceso. Entonces, de esta forma le damos solución a este ejercicio. Espero que el tutorial haya sido de su ayuda y los invito a que dejen su like y se suscriban a nuestro canal. Muchas gracias. No olvides darnos like y suscribirte a nuestro canal. Es la mejor forma de apoyarnos. Hasta la vista, amigos.